tal? Muchas gracias por asistir a otra actividad más de Auditorios de Barro. Esta vez con miembros de la familia Pila Álvarez, originarios del Rosario, Tonalá, con una gran tradición en el barro canelo. Y pues bueno, honrar a los parientes que nos han dejado, hablar de su vida, del legado que dejaron en la familia, pero también, como en una mención muy especial, hablar pues del presente también, en el sentido de que toda esta cuestión, todo este legado, todo este conocimiento que aportaron se ha vertido en una serie de como nuevas expresiones dentro de la técnica. Igual aquí podemos ver algunas de las piezas que hace Ernesto, que hace la señora Carmen, que hace Eugenia, con su collar, ¿no?, que hace y que está espectacular. Y pues un poquito hacer estos cruces entre el legado, la actualidad y las nuevas propuestas, ¿no? También pues un agradecimiento al museo por abrir el espacio, por permitirnos estar aquí, por alojar este proyecto, y pues gracias a Miguel Jarero y a Roberto Magdaleno, que dirige Cultura Tonalá, por el espacio y la apertura, ¿no? Pues bueno, quisiera iniciar con que nos hablen un poquito de pues, el abuelo, su papá, y estos nombres que aparecen en la historia de la familia Pila, pues de tu mamá, ¿no?, que también lamentablemente no nos acompaña por cuestiones de salud, pero que pues es una persona, un gran referente dentro de la cerámica rosarense. Y eso, que nos comenzaras a hablar de ellos. Buenos días, mi nombre es Eugenia Pila Álvarez. Pues gracias por estar aquí e interesarse también por la cultura y sobre todo por la técnica del barro canelo de nuestro pueblo del Rosario. Gracias Miguel, gracias por darnos esta oportunidad de dar a conocer un poco nuestras raíces de la familia, sobre todo. Pues yo soy la de la tercera generación ya de mi abuelo. Pues es esto de la técnica del barro canelo es herencia de mi abuelo. Ya lo que él nos dejó a través de mi papá, los conocimientos de hacer este tipo de artesanías, para mí es algo súper valioso, porque mi papá pasó a transmitirlo a sus hijos, que somos nosotros, y yo admiro tanto a mi mamá también, porque ella, no siendo artesana, casándose con mi papá, aprendió tanto la artesanía, que ella fue más bien nuestra maestra, ¿sí? De ella aprendimos, porque nos tuvo la paciencia, y aparte la aportación de nuestros juguetes, le dio ella otros arreglos, y la orientó más hacia una artesanía más de calidad. Lo que mis hermanas, las más grandes, empezaron haciendo, jugando piezas más pequeñas, porque como ustedes ven, nuestras piezas, la gran parte de nuestras piezas no son como el botellón tradicional, ya es innovado. Desde mi abuelo, creo que él ya trabajó la innovación. Voy a presumirles una pieza de mi abuelo. Para nosotros esta es una reliquia. Más de 100 años tiene esta pieza. Nosotros no la encontramos enterrada cuando hicimos el aljibe de la casa, que es su casa. Y junto con ella estaban unos moldes que pues también hemos utilizado nosotros, como pues ahora sí darles vida a esa creatividad del abuelo, que aunque no lo conocimos, es algo que llevamos toda nuestra vida con esa inquietud.
esa duda, cómo fue mi abuelo, cómo una foto nunca vimos, un pariente de mi abuelo tampoco, o sea, que haya dicho, mira hijo, este es tu tío, tampoco lo hubo, ni tampoco de nuestro papá hacia nosotros decirnos, mira, te voy a presentar a tu tío o a tu primo, nosotros no sabemos, pero sí hay referencias como que los Pilas de aquí y nosotros somos de los mismos, porque nos platicaban que mi abuelo se crió con un tío porque quedó huérfano desde niño y se crió con un tío aquí en Tonalá. Entonces a los 12 años él decide abrirse paso por él mismo. Sufrió mucho, tuvo una niñez muy triste. Para algunos, otros han de decir, no, pues que bueno, fue libre, ¿verdad? Un niño con libre albedrío, pero que supo dirigir su vida, que es de valorarse, porque a pesar de que no tenía papás, no estaba dirigido por un familiar cercano. Él se crió como vaquero en el Rosario, de aquí se fue al Rosario a trabajar de vaquero, y me imagino que ya llevaba las bases, quiero pensar que llevaba las bases de aquí de la artesanía, porque él empezó a trabajar la artesanía, me imagino que ya que se estabilizó, dónde quedarse, porque él vivía donde le daban trabajo, donde guardaban el alimento de las vacas. Entonces sí me pongo a pensar a veces y digo, qué triste vida tuvo mi abuelo para poder llegar a lograr lo que logró. Sí es admirable porque compró varias tierras, fue un terrateniente después de haber tenido una niñez tan triste y tan desagradable, llegó a ser un terrateniente y un artesano pues muy bien hecho sus trabajos. Aquí tenemos la muestra, más de 100 años esta pieza y tiene un brillo, tiene un diseño muy especial, muy espectacular, porque no es una pieza común como los botellones. Si se fijan, ya es un tamaño más miniatura que normal, porque el botellón pues tiene su tamaño normal que agarra aproximadamente 3 litros. Entonces, esta ya desde él empezó a trabajar, me imagino, ya piezas más pequeñas, porque aquí está la muestra, y cada quien, conforme hemos ido creciendo, aprendiendo y estamos aportando a la cultura según nuestra creatividad. Yo, por ejemplo, yo aprendí de mi mamá, pero ya cuando me independicé, o sea, a trabajar por mí, que fue ya cuando me casé, empecé a hacer también innovaciones en las piezas, trabajé piezas más pequeñas, por dos cosas, porque yo tenía que trabajar, hacer mi barro, preparar mi materia prima, y pues al trabajar piezas grandes pues tenía que hacer barro mucho más en volumen, y pues así yo lo trabajo como si fuera harina y hago mi barro en unas bolitas como de 5 o 6 kilos, y esa me aguanta para toda la semana. Y empecé a trabajar este tipo de piezas más pequeñas, en las que yo empecé a trabajar los collares. Y como dicen, a veces las necesidades se te vuelven oportunidades. Había temporadas donde tú poco tenías ventas, y aparte yo no soy de las personas que quieren competir con precios, hay que competir con calidad, porque yo no voy a dar un precio a como lo da la vecina o el vecino o el de ahí del pueblo. Si él quiere regalar su trabajo, me va a abaratar el mío. ¿Y qué es lo que optamos por hacer otras cosas, no? O sea, yo hago piezas, pero yo les voy a dar otra forma. Voy a armar unos collares y yo puedo vender mis productos a mejor precio, ¿sí? Porque eso yo los hago, yo los armo, y mi precio va a ser el que yo voy a poner, porque esa es mi forma de pensar, de que yo no quiero competir con precios baratos, mejor yo quiero competir con calidad. Y
Y pues esto es lo que yo he estado aportando, lo que son los collares, y de ahí se desprende toda esta línea de innovación. Y como que esa es nuestra misión, estar innovando. Mi mamá innovó con tamaños, que también le hicieron un homenaje a la aportación que dio a la técnica, que fueron tamaños en miniatura. Y de esa miniatura pues se derivó también esta otra miniatura, pero aparte ya se le agregó el diseño en un collar, en unos aretes o en pulseras. Y pues yo encantada de pertenecer a este gran gremio de artesanos, este ramo tan valorable que aportamos a la cultura. A mí me encanta, yo amo mis raíces, y donde estés, poder aportar, sumar siempre, nunca restar. Eso es lo que yo, pues siempre es mi lema, siempre tratar de sumar, porque un granito de arena, al rato llenamos un camión, un volteo, ¿verdad? Entonces, qué bueno que sigan fomentando la cultura y que este tipo de charlas ayuden, aporten a la cultura para que más personas se informen o se enteren de que atrás de cada pieza hay una historia. Esta es nuestra historia de mi abuelo, mi papá, mi mamá, nosotros vamos heredando también a nuestros hijos, a nuestros sobrinos. Esta es la tarea de todos, que esto no muera. Sobre todo hay que impulsar y también a valorar, aprender a valorar el esfuerzo. Así como yo, por ejemplo, yo veo otras artesanías y yo digo, yo creo que yo no las haría, ¿verdad? Porque no es mi fuerte es el barro canelo. Y así como nosotros valoramos el barro canelo y valoramos todo tipo de artesanías, llámese barro bruñido, barro bandera, petatillo, todas las técnicas para nosotros son valiosas. Y eso quisiéramos que, como se dice, pudiera inyectar esa inquietud o ese gusto por la cultura. De verdad, a veces sí es triste que los jóvenes de hoy no lo valoremos. Muchos de nuestros hijos ya no quieren continuar con este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque es poco valorado. ¿Quieres que te lo valoren? Llévalo al extranjero. Pero ustedes saben todo lo que se necesita para poder sacar una pieza al extranjero. Son muchos requisitos y por eso muchos artesanos mejor nos quedamos en lo local, porque nos da miedo, como que esa parte de brincar a otro país sí nos da un poco de inseguridad. Y yo creo que muchos artesanos por eso mejor deciden, mejor ya me voy a Estados Unidos, o ya me voy a trabajar aunque sea de lo que sea, pero aquí no me mantengo. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo no lo valoran. Pero para empezar, primero nosotros tenemos que saber lo que vale nuestro trabajo, creérnosla, y para que también el cliente crea en nuestro trabajo. Si nosotros vamos a creer en lo que hacemos, el cliente lo va a saber desde la forma en cómo lo das a conocer, ¿sí? Yo que he salido a exposiciones a otros estados, sí he visto la forma en cómo miran la artesanía, y yo he hablado por otros artesanos, no nada más por mí, porque llegan y está muy caro. No, señor, si usted supiera lo que hay detrás de cada pieza o de cada vestido o de cada prenda, lo que usted ve aquí, no regatearía nada. Y cuando ya les empiezo a explicar yo le voy a hablar de mi técnica, no le puedo hablar de lo demás, pero le voy a hablar de la mía, y ya les hago saber, de preferencia llevo un videíto de todo el proceso, y dicen, no, ¿sabe qué? Me quedé corto, perdóneme. Entonces, en uno está también saber transmitir lo que tú quieres que sepa de tu trabajo, ¿sí? Y no me quiero extender mucho porque también tengo aquí a mi sobrino y a mi hermana que también van a comentarles. Cada quien percibimos nuestra historia de manera personal, y esto es mi historia, esto es como yo la he percibido,
y como yo la siento también. Muchas gracias. Pero nos faltó un poquito los nombres. Tu abuelo Cosme. Ay, perdón, sí es cierto. Mi abuelo se llamaba Cosme Pila y Toledano. ¿Ya ven? Como no lo conocí, su segundo apellido se me olvida. Es Cosme Pila Toledano y mi abuelita María Elena Basulto, el segundo apellido, ¿te acuerdas? No, ese es de mi abuelita María. Bueno, mi abuelita era María Elena Basulto y pues antes ya ven que se ponían el apellido del marido, ¿verdad? De Pila, y que se oye muy bonito y no por eso le vamos a quitar méritos al hombre o a la mujer. Antes se sentía muy orgullosa la mujer de decir, y más cuando los maridos eran personajes importantes, ¿verdad? Hasta desde novios ya decían de Pila, sí, ¿verdad? Entonces mis abuelos paternos, Cosme Pila y María Elena Basulto. Mi papá Salvador Pila Basulto, que fue un gran padre, la verdad. Yo lo tuve nada más 12 años, pero lo disfruté, como que yo sentía que no lo iba a tener muchos años. Siempre que platico de él, digo, yo estaba como una mosquita pegada con él, siempre. Si se iba a la huerta, si se iba a entregar mercancía, si estaba en la casa, si estaba horneando, ahí estaba yo, hasta sosteniéndole el cigarro para echarle mientras la leña al horno. Me decía, deténme mi cigarro. Me dio unas quemadonas seguido porque lo quería agarrar de frente en lugar de agarrarlo por la orilla. Y eso me dejó muchas enseñanzas. Gracias a eso de que siempre andaba con él, pues oí historias que mi abuelo era tan trabajador que no dormía. Para él no había noches ni días. Él se dormía en su piedrita y nada más se recostaba cuando se cansaba, ponía su jorongo, decían ellos, su jorongo o su cobijita y se la ponía de almohada y su sombrero y se dormía. Y si se despertaba en la madrugada, se sentaba a trabajar mientras le llegaba otra vez el sueño y trabajaba un rato y otra vez se dormía y así estaba. Entonces para él no había noches, no había días. Él murió muy joven, muy trabajado, pero logró su sueño. Me imagino que fue mucho orgullo el que él manejó, porque lo hizo crecer. De no tener nada, de ser un simple vaquero que dormía en las caballerizas o en donde tenían la pastura de las vacas, yo digo, no, qué bárbaro, de mucho orgullo y mucha tenacidad, que logró hacer un terrateniente y muy valorado también por la gente que lo conoció, porque pues a nosotros la vecina era la que le platicaba a mi mamá, y lo poquito que mi papá me platicó pues es lo que yo se los transmito. Y pues yo agradecida con el de arriba de que me haya mandado a esta familia y amante de la cultura. Pues quisiera pasar con Carmen para que nos hablase pues, de su papá, también de su hermano, que también partió hace algunos años. Nos puede hablar de este par de personas. Ya Eugenia nos habló un poquito de lo que han hecho en la familia y lo que han dejado, pero ¿cuál ha sido tu experiencia, Carmen? Hola, buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen Pila Álvarez y sí, yo doy gracias a Dios por haber nacido en la familia que me tocó. Y familia humilde, pero trabajadora y llena de ¿cómo decirles? Tenían una visión muy bonita de la vida. Nos enseñaron lo que son los valores, que no sé, yo percibía mucha sencillez, porque mi abuelo Cosme, solo, como dice Eugenia, solo lo que nos cuentan de él, pero se le valora esa tenacidad que tuvo para sobresalir. Y la artesanía, que yo a veces oigo a personas que dicen, es que no me ajusta lo que me da mi marido, y en lo personal dice uno en casa puedes educar a tus hijos, quien es artesana, y puedes aportar algo a la casa.
Entonces, mi papá, Salvador Pila Basulto, una persona que nos llenó de sueños, nos hacía ver la vida, aunque estuviera difícil, las hacía ver fácil. Hijas, si trabajan bien, yo las voy a vender la losita a mejor precio y no las quiero chuecas, porque yo soy quien está de frente hacia el cliente y siento feo que la pieza esté un poco chueca, porque el comprador en todo se fija. Entonces era una cosa que se le iba grabando a uno, aunque estaba uno chiquillo. Él falleció cuando yo tenía 14 años y yo decía, bueno, él me decía, papá, mi maestra me va a enseñar a coser, me compran mi corte y mi cinta y lo que ocupaba la costurera. Me decía, sí, mija, jamás me lo compró. Pero yo decía que salga, porque él, después de que nos enseñó la artesanía, él tenía una huerta y se iba a sembrar la huerta, y mi mamá nos apoyaban, o la apoyábamos en la artesanía, y nos hacían ver la vida llena de sueños. Después de cada hornada yo decía, a ver si sale buena la hornada, porque fuimos familia de 11 hijos. Mi papá murió a los 52 años más o menos. Entonces, para mi mamá, imagínense 11 hijos y su esposo tan joven haberse ido, y ella se enfrentó económicamente, y era las mamás de antes era de ve al molino a tortear, ve a lavar al arroyo, no había agua en la llave en aquel entonces, pero a nosotros nos enseñó a defendernos, hijo, lo que se vaya presentando tú de frente y con ánimo, porque yo la veía a ella con mucho ánimo. Ella ya tiene 97 años, ya es de darle en la boca su alimento, estar al pendiente de que todo esté bien, sus medicamentos, y a la vez te pones a recordar esa lucha que tuvimos, y dices, que no me pese ver por ella, porque ella lo dio todo. Y mi papá, aunque yo, pues 14 años es muy poco tiempo para guardar muchas cosas de él, porque son una niña y todavía trae uno la imaginación en los juguetes y las amiguitas y tus tareas de la escuela, pero no dejabas de valorar el que te enseñó a trabajar la artesanía y que te decía que las cosas bien hechas. Entonces, yo estoy muy contenta de haber nacido en esa familia, porque aunque humilde, de 11 de familia, solo 5 ejercimos la artesanía. Mi hermano, que hace un año falleció, él empezó porque él le ayudaba a mi papá en la huerta y a ratos en la artesanía. Y yo recuerdo algo que no se nos olvida, que una vez llevaba, en este tiempo que no hace sol, no calienta bien la loza, y dijo, yo lo voy a subir a la azotea. Puso su escalera, subió en la azotea, y ya que estaba arriba, su tina de piezas se le vino hasta el suelo. Nosotros, ay, pobrecito. Y es cosa que no se nos olvida, pero aún así no se desanimaba. Y después pues se fue a la huerta con mi papá y dejó la artesanía. Después fue músico de Los River, un conjunto de Salatitán, el baterista y una familia, ¿cómo decirlo? Nos dedicamos a la música y a la artesanía, siendo que ahí hay músicos en diferentes bandas, de los nietos ya. Entonces un sobrino fundó la banda La Peña, Juan Pila, y mi papá tocaba en un mariachi en sus años jóvenes. Entonces es una historia de que ya sea a todo, y nosotros pues no nos quisimos quedar atrás. Nosotros la artesanía, el coro y la música en compañía de la artesanía. Hemos participado en concursos, a mí me ha tocado ganar en 2, que aunque en una me llevé el primer lugar, y yo decía, hacer mejoras a la casa, porque pues empieza uno recién casado desde cero. Entonces dije, si ya no ejercí yo el magisterio donde esté. ¿Por qué? Porque desde niños trae eso de vámonos, adelante, lo que se te vaya presentando y échale ganas donde te vaya poniendo la vida.
Entonces, no se puede decir que era una vida perfecta como todos, caídas y levántate, alegrías, tristezas, pero es parte de la vida. Este molde de esta pieza es de mi abuelo Cosme. Eugenia platica que sacaron unos moldes de cuando hicieron el aljibe de la casa de mi mamá y rescatamos un molde. Cuando yo entré a un proyecto en Execa, y fue aceptado, eran 10 de 10, le nombramos así el proyecto, 10 tamaños con sus jueguitos. Entonces eran 10, por ejemplo, botellón eran 10 tamaños, jarra 10 tamaños, imagínense, para llegar hasta la chiquinita. Me fue difícil, pero gracias a Dios con la ayuda de mi esposo lo logramos. Él es bueno para el pincel y yo le ayudo a la hechura y hemos hecho equipo en la artesanía. Entonces, para no salirme tanto del tema de 11 hijos, solo 5, que es mi hermana Mari, Chela, Carmen, que soy yo, Eugenia y Juan. Entonces, de 11 hijos, imagínense, nada más 5, pero ahí estamos, haciéndole honor al abuelo en que nos transmitió esta enseñanza. Y tenemos piezas de ornato como comerciales, porque hay gente que dice, a mí no me ajusta para esta, pero me ajusta para esta y no me quiero ir sin un recuerdito. Y en las expos o en los puestos, yo estuve como 10 años aquí en un puesto en la Plaza Sigualpili, y venía gente de España, venía gente de Italia, que llevaban una piececita porque dice, esta en mi maleta, como quiera la puedo llevar. Entonces es algo que a ti te dice, qué bueno que el trabajo vaya recorriendo el mundo, ya que uno aquí se queda en México, pero pues México lindo y querido, ¿verdad? Y es lo que yo recuerdo, y pues gracias a Miguel que nos da este espacio, y es lo que yo tengo para transmitir. Pues Carmen, yo te puedo confesar que también tienes piezas en Brasil, porque aquí a mi esposa hemos llevado piezas tuyas de regalo ahí a las tías, a la familia, como dato. Bueno, han hablado como este vínculo de artesanía, música, y pues bueno, Ernesto, sobrino de ambas, también le vincula esto, ¿no? Ya me contó un poco de su trayectoria, de su camino, tanto en la música, en el arte, y en el arte visual, en las artes populares, y en el diseño también, ¿no? Como una amplia exploración en diferentes campos. Y pues bueno, decíamos al principio que la familia Pila también en este camino de identidad de la familia ha ido generando una serie de propuestas, y creo que Ernesto pues es quien más ha experimentado eso, ¿no? A través de el acompañamiento con diseñadores, con otras marcas que le han ido solicitando una serie de proyectos en conjunto con amistades que ha hecho pues en su trayectoria, tanto artesanos como diseñadores, y que nos hables un poquito de ello, Ernesto. Muy bien, gracias por la invitación. Primero que nada, agradecer a Miguel, que está en esta labor pues también de seguir teniendo en cuenta a los artesanos, porque es bien importante personas como él también dentro de la artesanía, que nos ayudan a comprender la artesanía de otra manera. Pues ¿por qué? Porque pues como bien han mencionado aquí mis tías, en cómo ha sido la trayectoria de la familia desde mi bisabuelo, que fue Cosme Pila, mi abuelito, que fue Salvador Pila, y mi abuelita Marcela Álvarez, y así es como llegamos hasta lo que fueron
lo que son mis papás, pues. Nos ayuda mucho este tipo de charlas, porque ahí es donde nos empezamos nosotros mismos a dar cuenta la importancia que tiene la artesanía, tanto en nuestra comunidad como principalmente en nuestra familia, porque como bien ya escucharon lo que dicen mis tías, que ya no todos nos dedicamos a esta técnica. Tal vez es pensar un poquito en cómo, más bien qué es lo que estamos dejando de hacer, y que personas como Miguel nos hacen volver a ver ese punto, ¿no? De qué es lo que tenemos que seguir haciendo o retomar para que nuestra familia o sí, mínimo las personas de nuestra familia se envuelvan pues en este arte o artesanía, o ¿cuál es la otra palabra que se le llama? O alfarería, que pues hay muchas definiciones en cuanto a lo que es el arte popular, ¿no? Entonces ahí es donde es algo bien padre que les voy a comentar de mi padre, Francisco Jiménez. Él es hay un contraste aquí en cuanto de las regiones. Mi papá de la zona de los Altos de Jalisco, Pegueros, Jalisco. Él nace allá en 1957. Él va a cumplir ya 3 años de que falleció, pero él nace allá y mi abuelo era, por parte de mi papá, era como muy nómada, pues, por llamarlo de alguna manera. Entonces él llegó a vivir en Ciudad de México y así en varios lugares. Cuando él llega al Rosario, él iba a cumplir 17 años, mi papá. Entonces mi abuelo tomó la decisión de que no, pues le mandaron a hablar él trabajaba mucho en las granjas, allá avícolas, en Pegueros, y pues le mandaron llamar de una granja, y de repente pues agarró su familia y se fue. Y cuando ellos trabajaban ahí en el Rosario, trabajaban en ladrillo, hacían el ladrillo de barro, pues. Entonces mi papá llega a la casa y dice, no, pues ya se fueron. Entonces, como él llegó ahí al Rosario y él se queda a vivir ahí con un amigo, y ahí pues ya, para no hacer la historia tan extensa, conoce ya después a mi mamá, se casan, y él empieza por necesidad a aprender la técnica del barro canelo. Es algo bien importante en la familia, como dicen en el pueblo, de los Pila, que bueno, yo así lo veo, tal vez alguien me corrija ya después, pero que fueron como los del souvenir, de la artesanía, porque empezaron a trabajar las piezas pequeñitas, como lo que es el botellón, eran en tamaños más pequeños, como ya lo mencionaban, ahí el botellón pues siempre es un formato más grande, como de unos 30 centímetros, de 30 a 40, y de ahí hasta lo que son 15 o 12 centímetros, y ya ellas empezaron a hacer como jugando, es lo que yo he escuchado en charlas, piezas más pequeñas, pues que era el botelloncito. Un detalle ahí de lo que también me gustaría agregar, mi bisabuelo, él hacía ya los botellones o sus moldes, pero ya traían el cubo, bueno, así le llamamos aquí a la parte que va arriba de la bolita del botellón, pero el molde era totalmente completo, y a mí eso me llamó mucho la atención, porque yo cuando cuando yo llegué a la familia, ya ellos que hacen las piezas pequeñitas lo hacen por separado, y mi bisabuelo no, o sea, él hacía la pieza completa. Entonces ahí también ya una idea que se me hace, a lo mejor es un pequeño detalle, ¿no? Pero que se me hace bien importante de ver cómo él trataba de maximizar su producción de esa manera, pues él era solo. Quiero pensar que por eso sí elaboraba sus moldes. Entonces, ya volviendo al tema con mi papá,
él era transportista, entonces su vicio era el volante, andar en el volante. Pero hubo una época donde pues él ya no trabajó tanto en ese ámbito, y mi mamá lo empieza a apoyar, más bien él a mi mamá a hacer la artesanía. Y algo bien importante, pues, de que después de ver tanto este show de la artesanía, él empieza a aplicar como ¿cómo se le llama? Que fuera más en la parte estética. Él siempre como que se enfocó mucho, pues, que la pieza estuviera bien elaborada, en la calidad, perdón, ahí es la calidad. Si bien no era mala la calidad que se trabajaba, pero él implementa esto. Aparte, yo aprendí, ya hasta ahora recordando, pues, de mi convivencia con él, era de que aprendí de él que él se aventaba a hacer las cosas aunque no supiera, pero empezaba a investigar y cómo hacer esto y cómo hacer lo otro, y él empezó a hacer los moldes de yeso, algunos moldes de yeso que ya aquí en Tonalá no era novedad hacer moldes de yeso y todo eso, pero en la familia él empezó a aplicar eso, empezar a hacer moldes de yeso y formatos más grandes. Recuerdo que mi mamá Chela tenía, bueno, así le decimos a mi abuelita, mi mamá Chela tenía un cliente, David Luna, que ese cliente le dijo, no, pues yo quiero unas piezas diferentes, quiero que tenga una boca, así le llamaban a la parte de arriba de esas piezas, o sea, no, quiero que tenga una boca con 3 picos y luego que tenga una oreja, un asa, pues. Entonces ya mi papá apoyaba en esa parte y empezaban a hacer ese tipo de pequeñas modificaciones, pero ya eso fue inconscientemente, pues yo ahí lo fui como guardando, ¿no? Entonces ya comentaba con Miguel que ya después yo empecé a ayudarles a ellos, me fui involucrando en las tareas más pequeñas, que era como preparar, así le llamamos, preparar las piezas, que es lijarlas, alisarlas, bañarlas y todo este tipo de detalles. Porque algo así breve, el fondo de la pieza es un baño, es un engobe que es un matiz, lo de ahí aplicamos otro engobe que es azul, así lo llamamos, y ya lo que es la decoración, que viene siendo otro engobe, pero que ya es de un color rojo, que precisamente entre este tipo de colores que tiene el barro canelo, hubo alguien ahí que dio su opinión que por este tipo de colores, o los tonos más bien que tenía esta técnica, por eso se le dominaba el barro canelo, por el color semejante a la canela, pues a la vara de canela. Entonces yo me involucraba en esas tareas, y también era algo que mi mamá siempre decía, bien bonitas, que queden bien lijaditas y bien alisaditas y bien atesaditas y todo ese rollo. Pues empezamos a mejorar la calidad en cuanto a eso. Entonces yo, esa necesidad por aprender, pero por la necesidad que teníamos en la familia, pues, de que ya éramos 6, 7 hermanos, entonces yo era el mayor, yo soy el mayor de ellos. Entonces, pues ya fue de la manera que me fui involucrando, y ya después, ya mi papá se va a trabajar a unas granjas, recuerdo que eran unas granjas, y yo ahí ya sentí como la responsabilidad de aprender más, de saber más y de sacar el trabajo más de todo a todo. Entonces yo tendría como unos 16, 17 años cuando hice la primera quema, y les platico que una quema que hasta la fecha no he vuelto a hacer una tan espectacular que esa. Entonces yo pienso que ya ahí fue donde yo me enganché, pues, en este tema de la artesanía, y ya fui haciéndole piezas a algunos artesanos de aquí de Tonalá, empezaron a dar conmigo, entonces ya empecé a elaborarles algunas piezas en crudo, y ya de ahí fue que conozco a Ernesto Basulto y me interesa más lo que es la decoración, y me empieza a ir
por ese lado. Y pues ya hasta llegar a estudiar lo que es diseño en artesanías. No concluí la carrera, pero todo lo que aprendí ahí muy bien. Y le comentaba a Miguel que hubo una parte en la que me quedé pensando, porque yo escuchaba a los demás artesanos de aquí de Tonalá, que era el detalle de que trabajaban para algunos arquitectos o algunos diseñadores. Entonces yo pensaba, ojalá algún día se dé eso en mi carrera, pues. Y pues resulta que todo eso se fue dando y llegamos a eso, y hemos colaborado con algunos estudiantes de la carrera de diseño, en el ITESO, y también como algunas otras marcas ahí, que hemos hecho algunos proyectos con ¿cómo se le llama? La Asociación de Clase Sur, y ahí hicimos algunos trabajos también. Y ya con la relación que tuve en la universidad, conocí pues más bien una de mis ex compañeras trabajó en el área de diseño de Honor a Casa, y pues ahí nos involucramos y estamos trabajando una colección para Honor a Casa. Y pues aquí traje algunas piezas, tanto que se ve como lo tradicional de lo que se ha trabajado siempre, y algunos otros diseños con la técnica, pero ya enfocados más bien con otro diseño y otro enfoque, podemos decir que un poquito más moderno, que ha sido la colaboración con los alumnos del ITESO. Y bueno, pues ya de las otras piezas pues ya las pueden checar ahí en las páginas de Honora. Es una colección Cascabel, se llama la colección, pues ahí la pueden checar y está muy bonita, y fue diseñada por Sara Meneses, y pues ahí lo pueden checar y está muy interesante. Y orgulloso de pertenecer a la familia Pila. De hecho soy Jiménez Pila y todos Ernesto Pila. Y una familia muy versátil en cuanto a que, así haciendo mencionar la trayectoria muy rápido, llegaron a ser, se dedicaron a las hortalizas, a la agricultura del maíz, a la ganadería, a la música y lo que es la artesanía, y hasta educadoras también fueron. Pues mis tíos comerciantes también, aparte de todo esto que mencionamos, comerciantes. Y pues a mí también, gracias a Dios, pues me tocó ser parte de los músicos, de los primeros músicos de ahí del Rosario. Pues no de los primeros, pues más bien, pero sí ya de formar una agrupación así que fuera de los más, como más en forma, que éramos unos niños pues en ese entonces. Yo tenía 10 años cuando se formó la primera banda ya más así estilo sinaloense, ahí en la comunidad, y pues fui de las primeras generaciones en estar en este ámbito, y pues nos ha ido muy bien, gracias a Dios, hemos estado ahí, tanto en la artesanía como en la música. Pues yo siento que trabajo muy, muy bien logrado, y pues espero y les haya gustado la charla, y pues que vean el trabajo que realizamos, y agradecer nuevamente a Miguel y su equipo por tener este tipo de espacios para nosotros los artesanos. Pues bueno, yo en realidad agradecido más con ustedes, los artesanos, tanto ustedes como pues sus compañeros, compañeras, porque pues algunos de los proyectos que luego se generan tienen que ver con mi experiencia con ustedes. Yo siempre salgo maravillado, siempre salgo gustoso de escucharles, porque en este tipo de encuentros es donde se halla la historia, una historia que luego no se dice, que no se coloca en los libros, y que es importante decirla, es importante mencionarla. Y bueno, estos formatos
tiene la intención de que sean ustedes mismos quien lo hablen, ¿no? Que hablen pues tanto de sus familiares, que hablen del espacio donde viven, que en este caso es Rosario, con una gran tradición, una gran historia, y eso, o sea, llevarlo a público, que el público lo reconozca, que el público lo encuentre, lo halle, y pues siempre cuando uno escucha de viva voz todo esto, hay algo que encarna, hay algo ahí como muy especial, muy mágico, ¿no? Y eso, tiene esta intención, estos espacios, y pues yo les agradezco mucho pues, la participación, y pues para no finalizar como muy abruptamente, no sé si alguna de ustedes o también Ernesto quiera hablar algo más sobre quien estamos haciendo homenaje, o cerrar. Yo solamente quiero agregar un poquito de, pues, decir gracias a mi abuelo, gracias a ti papá, gracias a mi mamá, que ya no está en condiciones, pues, pero de ella aprendimos lo que sabemos, ¿sí? Ella aprendió de mi papá y nosotros de mi mamá, que como siempre las mamás somos las principales educadoras, y aunque no fue una profesión de ella, pero aprendió muy bien el oficio. Nosotras, como dice Ernesto, es una familia muy versátil, que nos dedicamos a la música. También nosotros pertenecemos a coros, su servidora toca el contrabajo, mi hermana la guitarra, somos educadoras, somos artesanas, y creo que es lo que nos caracteriza, la versatilidad, y como bien lo dijo Carmen, donde Dios nos pone, tratar de hacer las cosas bien y con amor. Quiero agregar algo, un llamado a las familias, a las madres de familia, que ya que nosotros como madres tenemos más contacto con los hijos, si hubiera familias unidas, si hubiera inculcarles buenos principios, no había tanta perdición, tanto delincuente, tanto niño extraviado mentalmente, sin darles una terapia ocupacional. Ok, no todo el mundo puede ser artesano, pero si siembras el campo, enséñalos a trabajar el campo. Si siembras, qué sé yo, X cosa o cierta actividad, enseña a tus hijos, porque lo que siembras ahorita, dicen, el que siembra bien, cosecha bien, el que siembra mal, cosecha mal. Entonces, gracias a Dios, había muchas familias antes que eso hacían, nuestros abuelos, nuestros papás. No había, le voy a solapar a mi hijo el que se trajo un lápiz ajeno o X objeto, sino que si hubiera buenas familias, buena educación, los policías no tenían tanto que hacer, ¿verdad? Entonces es un llamado a esas familias, que hay que inducir a los hijos a algo bueno. Es todo. Muchas gracias. Ernesto, ¿algo más que quieras comentar? Sí. Pues comentar y reconocer más bien también la tenacidad de mi mamá Chela, que cómo pudo con su ejemplo pues atraer, pues como en este caso a mi papá, que él como yerno, y a mi mamá, haberlos mantenido dentro de la artesanía con esa tenacidad, porque aparte de eso mi abuelita era como el, ¿cómo se puede decir? Como el eje central de la comercialización del trabajo de sus hijas, y ahí era el punto, pues, ahí era el punto de partida, porque ella era la que distribuía así como los pedidos, tanto para una como para otra, y para todos tenía trabajo, pues, y era bien bendecida, pues, con eso del trabajo, y aparte de eso, pues ya como algo así, como hacia la sociedad, en la actualidad es bien notable, pues, estar preocupados por la tecnología, que ahora vamos a adquirir esto o
aquello, o el televisor, o esto. Y estamos como bien sumergidos en eso y nos cuesta trabajo entender la cultura y más que nada el hacer una pieza de estas. Fíjense, ya con esto cierro. El botellón es una de las piezas más icónicas en la técnica del barro canelo, el botellón. Y mucha gente ahí en el pueblo sabemos que se llama botellón. Y hay veces que hasta los clientes llegan y dicen, oiga, tiene cantaritos, y sacas de los de las rusas, porque para nosotros es un ejemplo bien sencillo, ¿no? Y sacan el cantarito porque nosotros ese lo conocemos como cantarito, el que utilizan para estas bebidas que le llaman rusas, ¿no? Ah, pues ese es el cantarito. No, es que no es de ese, es uno que está así y que tiene un vasito, un jarrito, no sé qué arriba. Ah, pues ante esta pequeña comparación, ¿no? Entonces a veces hasta eso nos cuesta trabajo, pues, como identificar. Cuando, bueno, a lo mejor para mí es algo muy sencillo porque pues estoy bien enrolado en esto, pero también eso es lo que yo pienso, pues, ante la sociedad, que comprendan la utilidad de lo que es la artesanía. Y ahora hay quienes, o sea, nos podemos ir a los dos polos. Hay quienes lo valoran tanto que mejor quieren tenerlo ahí como una pieza de ornato, ¿sí? Y hay quienes la llevan por los suelos que dicen, son tepalcates, ¿no? Y así, ¿no? Y entonces, pero si sabemos y descubrimos, es un botellón para el agua, pero ¿qué diferencia hay? Pues que te la da fresquecita y te da el aroma a tierra mojada. Tiene un detalle bien sencillo el botellón, que hay veces que pierde su sabor y pierde su aroma a esto de la tierrita mojada, pero está bien sencillo. Déjale poner agua unos 2-3 días, asolealo, y luego lo vuelves a traer y le pones el agua y vuelve a tener esa característica. Y pues así de sencillo. Lo que nos cuesta más trabajo es que sabemos que es una pieza que tenemos que cuidar, que todo el tiempo tenemos que estar al pendiente de ella. Y pues ahora siento yo que nos arrebasan muchas cosas, que el internet, que esto, que lo otro, o sea. Pero siempre tener una pieza en la técnica que ustedes quieran o la que más les guste. Tonalá cuenta con 6 técnicas tradicionales, que es barro canelo, barro bruñido, barro bandera, barro vetus, el barro negro y el barro petatillo. Son las que yo tengo como más presentes. Que hay, y después lo que son las de alta temperatura, como el caucho, y creo que hay una que sí se le llama. Y pues son esas otras más que se integran, pero venir a Tonalá y no conocer cualquiera de estas técnicas, pues como dice el dicho, no, es no haber venido. Y pues yo los invito a eso, a tratar de comprender un poco más la artesanía, nada más. Y aquí estamos a la orden, con las puertas abiertas para cualquier detalle que quieran, que uno pueda aportar en este sentido, con mucho gusto. Bueno, ahorita me acordé de una anécdota que también vincula a Eugenia y a Carmen. En 2020 organizamos una expo de botellones, se llamó Una Gruesa, y invité a varios artesanos para que expusieran una docena de cada taller o artesano ahí en el Rosario. Participaron ellas 2, pero en el montaje de la exposición, como se montó en la Galería Javier Arévalo, que es como sede de las oficinas de cultura Zapopan, pues iba la gente, pasaba, llevaba oficios y toda esta actividad administrativa. Entonces veían los botellones y acontecía algo bien especial, y era que les recordaba la vida de niñas. Bueno, me acuerdo bien de un par de señoras que se pararon, vieron las piezas y les lagrimió el ojo, ¿no? Porque decía que se acordaban de la abuela, se acordaban cuando iban con la abuela y que tomaban agua en el cantarito, bueno, en el botellón,
se llenaron así como de una afección bien bonita, ¿no? O sea, como que se fueron bien contentos. O sea, ese simple gesto ahí de ver una pieza fue como mágico, ¿no? Y a mí se me hizo también muy interesante. Y pues es que eso es lo que tiene la artesanía, lo que tiene el barro canero, sobre todo por este anclaje, ¿no? En las casas, en el sabor. Incluso hay un recuerdo en el cerebro de cómo sabe el agua ahí, ¿no? Y pues bueno, era parte de la anécdota que ahorita me acordé. Sí, está bien padre eso. Y pues bueno, para finalizar el día de hoy quisiera pedirles un aplauso para los homenajeados de hoy y pues también para la familia Pila Álvarez.